Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hoy realizaremos este vídeo con la ayuda de nuestros amigos de Contenidos Click, una empresa especialista en realizar contenidos de todo tipo para empresas, autónomos, bloggers o influencers. Así que si por ejemplo tienes un blog y no tienes tiempo para redactar, este es tu sitio. O al contrario, si te gusta redactar y quieres ganar un dinero extra, puedes entrar en contenidosclick.es y darte de alta como redactor. Así de fácil. Pues bien, vamos con el vídeo. Hace 2 meses aparecía un comunicado oficial de Google en todas las redes y portales de noticias. En este comunicado, la red social Google Plus se despedía y avisaba de su cierre definitivo. Y claro, hubo sorpresa máxima por la cantidad de información desconocida que aparecía en ese comunicado. Pero por otra parte, muchos lo esperaban y sabían que ese día llegaría pronto. Y es que la muerte de esta red social tiene mucha más historia que un simple adiós. ¿Quieres saber más? ¡Vamos! Para entender por qué cierra esta red social, debemos saber qué es Google Plus, cuándo se creó y cuáles eran sus objetivos. Google Plus se creó en junio de 2011 con el objetivo de crear una red social similar a Facebook, la cual tenía en ese momento más de 750 millones de usuarios. Y justo ese era el objetivo primario de Google Plus, ser su competencia directa e incluso superarla y ser líder. Y es que las redes sociales lo mueven todo. Por eso las grandes compañías siempre están intentando buscar alguna startup para comprarla y sacarla adelante, como pasó en Instagram con Facebook, por ejemplo. Pero en este caso, Google prefirió hacerlo todo a su medida, llevando a cabo un meticuloso plan. Quería entrar en el terreno de la obtención de datos sociales en el que hasta entonces no tenía presencia. Google recopilaba mucha información previamente, pero quedaba muy por detrás en cuanto al terreno social. De ahí que necesitase una red social como Facebook. Para conseguir todo esto, Google Plus diseñó una estrategia a la altura de la marca. Integró a este servicio de red social otros muy llamativos de la empresa, como los Hangouts, que es su mensajería multiplataforma que permite chats de texto, además de videollamadas multitudinarias. También otros de novedosos, como los círculos, las comunidades y los intereses. Y fue especialmente aclamado el de los círculos, que funcionaba como categorías en las que clasificar a las personas, y podían elegirse por el propio usuario. Por ejemplo, podías separar familias, amigos, conocidos o compañeros de trabajo, y lo hacías en diferentes círculos. Así, de esta manera, cada publicación podía hacerse solo visible para un determinado grupo de personas, lo que le daba cierta privacidad y, sobre todo, alta funcionalidad específica. Pero a pesar de las pequeñas diferencias, Google Plus era demasiado similar a Facebook y los usuarios ya estaban en Facebook. Así que, ¿por qué iban a cambiar? Si nos fijamos, las redes que triunfan son muy distintas entre sí. YouTube, por ejemplo, tiene vídeos, Instagram tiene fotos, Twitter, textos muy cortos, y Facebook es más familiar, cercana y permite entradas de texto largo, vídeos, fotos. Bueno, en definitiva, es más versátil. Y Google Plus quería ser el reemplazo de Facebook, pero apenas aportaba cambios sustanciales y significativos. Los usuarios siempre estamos dispuestos a probar nuevas redes, como pasa actualmente con Snapchat o TikTok, pero no van a cambiarse a una con menos usuarios si no tienen muchos beneficios. Es por ello que Google Plus ha tenido altibajos a lo largo de su trayectoria de 7 años. Y es que su momento cumbre fue al principio, cuando consiguió 20 millones de usuarios en sus 3 primeras semanas de vida, que seguirían aumentando hasta en un 30% cuando la versión final se lanzó para todo el público, tuviese el dispositivo que tuviese. Así, en su primer año de vida consiguió bastantes usuarios debido a que era novedad, pero el tiempo de uso de esta red aún era muy corto. Y es que tan importantes son los números de usuarios como el tiempo que un usuario pasa dentro de la aplicación. Algo que, por ejemplo, YouTube lo tiene pero que muy bien. Pues bien, esa métrica no era la que esperaban y querían. Y claro, eso no auguraba nada bueno. Incluso a mí me pasó lo mismo. Entré un día, me di de alta, jugué durante una semana y ya no volví a entrar. Y todo eso además teniendo en cuenta que competían contra un rival pero que muy fuerte, que seguía creciendo y creciendo como es Facebook. Su objetivo era destronar a la red social de Mark Zuckerberg.
Y está claro que si alguien podía hacerlo era Google, pero seguramente los únicos que se creían realmente que lo podían conseguir eran los propios empleados de Google, ya que fuera de la empresa muchos vieron que Google Plus no era rentable desde el primer minuto, y por eso a muchos no les sorprende para nada que cierre. Incluso me acuerdo que Google hacía estrategias raras para aumentar usuarios en Google Plus. Por ejemplo, hubo un tiempo tras la compra de YouTube en la que obligaban al usuario a crearse una cuenta de Google Plus para tener cuenta en YouTube. Y claro, fue una estrategia que no funcionó nada de nada, ya que no se vio con buenos ojos por parte de nadie, y por ello la tuvieron que eliminar. Imagino que si Google Plus ha durado tanto tiempo, ha sido un poco gracias a los trabajadores del marketing digital. Y es que se decía que publicar en Google Plus te ayudaba en el SEO de tu web, y por ello las publicaciones que se hacían siempre se compartían por esta red, con el objetivo de que esa publicación fuese indexada en las páginas del buscador. Aunque, al decir verdad, estas acciones no tenían tanto peso, ya que incluso el propio Google dice que usar sus herramientas no ayuda en absoluto al posicionamiento en su buscador. Y es normal, ya que sería competencia desleal. Pues nada, chicos, en el mismo comunicado de Google, donde anuncia el cierre de Google Plus, también se habla de una brecha de seguridad que afectó a los usuarios desde 2015 hasta marzo de 2018. Ojo, casi la mitad del tiempo en activo como red social. Y eso seguro que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y es que durante esas fechas, los datos de los usuarios estuvieron expuestos a desarrolladores externos. Concretamente, los datos revelados fueron el nombre, la dirección de correo electrónico, la ocupación, las fotos de perfil, el género y la edad. Así, se vieron afectados por este fallo de seguridad más de 500.000 de usuarios. Y aunque Google Plus solventó el problema en cuanto lo detectó, por aquel entonces unas 400 aplicaciones externas podrían haber tenido acceso a todos esos datos tan valiosos. E imagino que como Facebook está pagando las consecuencias de haber cometido exactamente el mismo error, y viendo que a Facebook le está suponiendo el abandono de miles de usuarios, pues Google Plus optó por la solución y también el silencio. Además, en ese comunicado del 8 de octubre aseguraban desde Google que no hay forma de saber con seguridad qué uso indebido se hizo por parte de terceros ni a qué usuarios, si los hubo, si acaso, y si hubo también afectación. Vamos, que lo dejan todo en el aire. Declaraban que no hemos encontrado ninguna evidencia de que desarrolladores externos estuvieran al corriente del error de seguridad ni que hicieran un uso indebido de datos. Y entonces dejaron clara la fecha de cierre, agosto de 2019, que es cuando decían que cesarían todas las funciones para usuarios. Pero no ha sido así, y es que Google anunció la semana pasada, sí, hace pocos días, que adelantaría el cierre definitivo de Google Plus a abril de 2019, y lo ha hecho tras haberse apercibido de un nuevo fallo de seguridad que dejó al descubierto información privada de, ojo, 52,5 millones de internautas. Los datos personales que dejaron a la vista de desarrolladores por error fueron sus nombres, sus direcciones de correo electrónico, su empleo y su edad. Esta información quedó expuesta y expensas de eventuales abusos en el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de noviembre. Vamos, como veis, un desastre. Así que después de saber todo esto, podemos decir que son, en definitiva, 3 las grandes razones por las que cierra Google Plus. La primera es debido al bajo número de usuarios en comparación con Facebook. La segunda es que el 90% de las sesiones que se inician duran tan solo 5 segundos. Vamos, algo ridículo. Y la última razón, la tercera, seguramente es la más escandalosa de todas, y es el fallo de seguridad que hizo que se filtrasen los datos personales de miles de usuarios y que además no reportaron para evitar manchar la reputación. Por otra parte, parece ser que la versión de Google Plus para empresas seguirá funcionando, pero después del mazazo de los últimos días de su reputación, sigue sin tener mucho futuro, aunque Google se ha comprometido a trabajar en esas medidas de seguridad para que no vuelva a ocurrir, al menos durante estos meses previos al cierre. A ese proyecto de seguridad lo han llamado Project Straw y está intentando zanjar la polémica y así limpiar su nombre. Veremos qué tal les va. Y para acabar, os doy un apunte más que es opinión personal. No sé, os pregunto, ¿no creéis que lo que quiere Google es centrar todos sus esfuerzos en YouTube como red social? Como sabéis, desde hace pocas semanas ya están disponibles las Stories para los creadores, y eso puede ser un síntoma de querer hacer de la plataforma de vídeo un lugar más social. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué opináis de Google Plus? ¿Os gustaba? ¿Teníais cuenta?
¿Qué opináis? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.